Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Una vez más estamos aquí en Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El tema en esta ocasión lleva por título Al César lo de César y a Dios lo de Dios. Al César lo de César y a Dios lo de Dios. ¿Cómo se aplica en nuestros días esta respuesta que le dio el Señor Jesús a los judíos en aquel tiempo, a los fariseos? ¿Cómo se aplica? ¿Qué significa? Pues bien, vamos a irnos inmediatamente al contexto de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 22. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y vamos a leer desde el 15 hasta el 22. Bueno. Y dice lo siguiente, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa fue la pregunta que le hicieron los fariseos. Para ver en qué podían hacer caer al Señor. Para ver en qué podían hacer tropezar al Señor. Para ver en qué podían ver cómo entramparlo. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis? Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Versículo 20. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Versículo 21. Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. La respuesta del Señor Jesús. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, tiene una interpretación muy importante para nosotros. En aquel tiempo, los judíos estaban sometidos al Imperio Romano. Los judíos tenían obligaciones y responsabilidades con el imperio en pagar impuestos. Tenían que declarar impuestos. Entonces, el Señor da una respuesta muy contundente a la pregunta de los fariseos, diciéndoles, es sencillo, dad a César lo que es de César, significa que la responsabilidad que hay con el gobierno hay que cumplirla, hay que pagar impuestos, pero también la responsabilidad que tenemos ante Dios hay que cumplirla, adorar a Dios de corazón, cumplir nuestros votos, estatutos y mandamientos del Señor. Porque podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, también la dijo el Señor. Entonces la respuesta es simple. Dad a César lo que es de César. ¿Qué es de César? Los impuestos. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? La adoración. Entonces, en ese sentido, por eso quedaron ellos sorprendidos de la respuesta del Señor Jesús. Porque realmente tenemos que ser conscientes que en la vida tenemos responsabilidades, en la vida tenemos obligaciones, en la vida tenemos
cosas que rendir ante una sociedad que a nosotros nos demanda hacerlo. Pero obviamente también tenemos a un Dios de amor que nos dice, aquí estoy. Yo espero de ti algo, por lo menos espero de ti que ante las bendiciones que recibes de mí, tú me reconozcas como Rey y Señor de tu vida. Tú me reconozcas como el que está dirigiendo tu vida, el que está orientándote, el que está guiándote a que tú consigas, a que tus metas sean cumplidas, a que los propósitos que tienes en tu vida y tus proyectos sean cumplidos cuando Dios está presente en tu vida. Entonces esto evidentemente es lo que significa esa respuesta, que también aplica para nuestra vida. Y es muy simple. También nosotros tenemos que dar a César lo de César. También nosotros, como integrantes de una sociedad, tenemos que pagar impuestos. Tenemos que servicios públicos también. Tenemos en la sociedad en la que nos desenvolvemos una serie de responsabilidades, una serie de deberes y una serie de obligaciones. Pero también ante Dios, la adoración. Y en aquel tiempo, los judíos y los fariseos tenían la adoración a Dios como en poco. Era algo muy religioso, era algo muy legalista. No había una sincera adoración a Dios. No había una sincera alabanza al Señor. No estaban dándole a Dios lo que le correspondía a Dios. Al Señor Jesús tal vez no le importaba. Bueno, paguen sus impuestos, es una obligación con el Estado. Pero no descuiden también sus deberes con Dios. No descuides tus deberes con Dios. Entonces tienes que dar a César lo de César y a Dios lo de Dios. Es así de sencillo. Simple. A César lo de César. Cumple con tu obligación como ciudadano. Pero también con Dios. Pero también en el reconocimiento, en la oración, en la adoración, en la intercesión, en el rendimiento, en el sometimiento a Él. Y de esa manera tú estás dándole a César lo que es de César y estás dándole a Dios lo que es de Dios. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias porque en esta hora hemos entendido y comprendido lo que por medio del Señor Jesús y siendo también el Señor Jesús nos dijiste que es nuestro deber como ciudadanos, como integrantes de una sociedad, dar a César lo de César, pero que también tenemos que amar a Dios, tenemos que respetar a Dios, tenemos que alabar a Dios, tenemos que adorar a Dios y tenemos que rendirnos a Él. De esa misma manera podemos nosotros entender y comprender que estamos sujetos en medio de una sociedad que también demanda que seamos ejemplos y que reflejemos a Cristo Jesús. Gracias te damos en esta hora y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.